Seguimos en esta edición muy especial de 13 al día, en la que les vamos a contar que ahora mismo, hoy, en muchísimos países del mundo, uno no puede tener, por ejemplo, una Biblia en su casa, a no ser que sea escondida. No puede llevar públicamente una cruz en el cuello. Imposible. La palabra de Dios, de Alá, Yahvé, está legalmente prohibida. En muchos países, en el carné de identidad pone tu religión y cuidado, no accedes a los puestos superiores en el mundo laboral. En demasiados países, cada domingo, para ir a misa, los creyentes literalmente se juegan la vida porque pueden sufrir un atentado. Hoy muchas niñas son secuestradas, son obligadas a convertirse forzosamente. ¿Qué está pasando? Está pasando que no hay libertad religiosa en el mundo. Que los gobiernos, los poderes, los fanáticos, los terroristas no quieren hombres, no quieren personas libres que crean que su vida no esté dominada por ellos. Pero el hombre tiene el derecho humano a creer, igual que el derecho a la vida, el derecho a la libertad religiosa. En este programa especial vamos a abordar cómo se incumple precisamente este derecho fundamental a la libertad religiosa, recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miren, hay un informe que analiza cómo se vulnera este derecho en todos los países del mundo, 196, y en relación a todas las religiones. Es un informe único y que cada 2 años presenta ayuda a la Iglesia necesitada. Aquí lo tienen. Y es lo que revela, es los datos que les acabamos de contar. Así que Raquel Martín, buenas noches. Hablamos de mucha preocupación. Muchísima, muchas gracias, José Luis. Efectivamente, van a ver ustedes el mapa de la impunidad, el mapa del dolor, de la marginación y de la persecución. En muchos países incluso hasta la muerte, por la fe, sea cual sea. Esta es la fotografía hoy, ahora mismo, de la libertad religiosa en el mundo. Cada vez más países se van coloreando de rojo y cada vez más se persigue, se margina a los creyentes. Y atención, detrás de cada uno de estos países hay testimonios y martirios de tantas personas por su fe. Detrás de cada estos países en rojo y en naranja se cometen delitos de odio y grave violencia por motivos religiosos. Lo peor, el exterminio, el genocidio de estos creyentes. Y esto está pasando hoy. En estos países, que ven, son los peores del mundo para vivir una determinada fe, la que sea. Eres perseguido legalmente, no tienes ningún tipo de amparo. Se cometen en estos países asesinato, despojo de propiedades, exilios, secuestros, esclavización sexual sin ninguna consecuencia, porque los que cometen además estos delitos nunca son castigados. Cada vez más hay países en este tenebroso club de los países perseguidores. En los últimos 2 años, 9 se han incorporado al mapa. Y lo peor es que los de siempre, en los que siempre estaban de color rojo, los hot countries, como puede ser Corea del Norte, China, Myanmar, Eritrea, Nigeria, la situación es todavía peor que hace 2 años. Y en naranja están aquellos países donde se discrimina por la fe, paso previo a la persecución. Pero atención, son ya el 20% de los países en el mundo. Ahora lo vamos a analizar detenidamente en este programa especial de ayuda a la Iglesia necesitada en 13 en salida con José Luis Pérez. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a ti, Raquel. Impresionantes estos datos, ¿no? Sin lugar a dudas, impresionante y además muy dolorosos. Algunos de los datos que hemos empezado a ver. No hemos hecho más que comenzar este programa especial precisamente para tratar de animar a quienes ayudan, a quienes sufren esa persecución religiosa. Y lo vamos a hacer, para empezar, saludando a Javier Menéndez Ros. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Estamos hablando, Javier, de una realidad que en muchas ocasiones se olvida. Sí, efectivamente, es una realidad olvidada, es una realidad que los medios de comunicación, aunque ha mejorado mucho la información que dan al respecto de todo este tipo de ataques y desde hace años, pero que siga habiendo muchísima desinformación, o quizás que somos más insensibles y estamos más hartos de este tipo de noticias y ya no le prestamos atención, lo cual sería muy duro, muy crudo de averiguar y de saber, porque eso quiere decir que nos hemos vuelto completamente fríos ante un hecho tan doloroso como la muerte, la persecución y la discriminación de muchísimas personas en el mundo. Javier, la libertad religiosa
está desde luego amenazada, en caída libre, como ha denunciado Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué pretende la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada con la presentación de este informe? Pues lo que pretendemos es, por una parte, resaltar que el derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental, es un derecho que funciona además como barómetro, como medidor de otros derechos esenciales, como pueden ser la libertad de expresión, de reunión, etcétera. De tal manera que cuando se viola la libertad religiosa, inevitablemente se están vulnerando otros derechos fundamentales. Nosotros también queremos subrayar que es un derecho vulnerado en el mundo por agentes diferentes, pero muchos de ellos gubernamentales, y esto es muy serio. Por otra parte, queremos subrayar que el credo más perseguido y más discriminado de todos es el cristianismo, con, según nuestros cálculos, llegando a 646 millones de cristianos que viven en países donde se persigue, y esto es algo muy serio. Y evidentemente buscamos con este informe despertarnos, buscamos espabilar a las personas que nos escuchan y que tienen acceso a las conclusiones de este informe, porque, por otra parte, la persecución políticamente correcta, la persecución escondida bajo capa de otras cosas, cada vez se da muchísimo más en nuestra sociedad, en el mundo occidental, con ataques a iglesias, vandalismos, profanaciones, rompiendo cruces, etcétera, y esto cada vez nos está llegando de una forma más cercana. Y por último, evidentemente, buscamos exigir a nuestros gobernantes que igual que defienden otros derechos humanos, le presten a este derecho toda su atención, y ojalá que lo consigamos. Bueno, la libertad religiosa efectivamente está cada vez más vulnerada, lo vamos a ir viendo detenidamente en los próximos minutos. María, hay 62 países peligrosísimos para vivir la fe, cuéntanos. Vamos a ponerle números, vamos a ver los datos y lo que pasa en esos países. Raquel, José Luis, fíjense, hay 62 países en el mundo donde se viola el derecho a la libertad religiosa. En 26 de ellos, esto es el 13%, los pueden ver además, los han visto antes marcados en rojo, en ellos se sufre persecución, lo que quiere decir que se cometen delitos de odio, violencia por motivo religioso. Supone que las víctimas sean discriminadas, que se les quiten sus pertenencias e incluso llegan a ser asesinadas. Ilegalmente. Asesinadas legalmente significa que crean campañas con el fin de exterminar, de expulsar o de someter a un grupo determinado de personas solo por su religión. Por otra parte, tenemos, lo han visto antes también en naranja, los países donde existe discriminación por motivos religiosos. Eso ocurre en 36 países. Eso es un 20% del total mundial. En esos países se cometen delitos de odio y también de violencia por motivos religiosos. Quiere decir que tienen leyes donde se margina a algún grupo religioso o también tienen otras formas de discriminación. Esto ocurre en países como Siria, en Sudán o en Egipto, Raquel. Y María, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿De cuánto número de personas en el mundo viven en esta situación? Pues fíjense, de esta falta de libertad religiosa se desprende que el 67% de la población mundial, es decir, 5.200.000 personas, 5.000 millones, viven en países con graves violaciones a la libertad religiosa. Es decir, hay un fuerte retroceso de este derecho fundamental a escala mundial y es precisamente lo que advierte Ayuda a la Iglesia Necesitada en ese informe del que hablabais, José Luis, Raquel. Javier, de todos estos datos que estamos empezando a dar en este programa especial, todos son dolorosos, pero con la preocupación añadida de que vemos cómo cada vez son más los países en los que se vulnera este derecho. Así es, cada vez son más y pensamos que por una parte esto se debe a que los gobiernos de estos países parecen sentirse cómodos con esta intolerancia. De alguna manera lo consienten y si no lo consienten no son capaces por su debilidad de poner los medios para acabar con esta intolerancia cada vez mayor. Asimismo, nosotros constatamos que los organismos internacionales no denuncian con fuerza, no toman medidas realmente contra todos estos gobiernos que infringen.
y los gobiernos nacionales tampoco. Los medios de comunicación, como hemos comentado, no recogen todo. Es verdad que decíamos que cada vez más, pero no recogen ni mucho menos todo. Y por supuesto las personas, el público en general, no recibimos toda la información que deberíamos recibir. Y quizás nos falte a lo mejor otra cuestión. Los que creemos en la fe y los que somos cristianos en concreto, quizás no rezamos suficientemente por todos nuestros hermanos perseguidos y discriminados por culpa de su credo. Pues muchísimas gracias, Javier Menéndez Roz, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, por abrirnos los ojos, y enhorabuena por este informe de libertad religiosa 2021. Gracias a vosotros. Bueno, hemos visto ya algunos datos generales, vamos a fijarnos ahora en casos concretos. África. África se tiñe de rojo. Atención con lo que está sucediendo en este continente. Allí el yihadismo acampa a sus anchas con la colaboración además de los grupos violentos locales. Los ataques, los asesinatos se han disparado en los 2 últimos años. África, nuevo campo de batalla del yihadismo. El Estado Islámico emergió en algún momento como el supuesto o probable perpetrador de toda esta situación. De las llanuras de Siria e Irak se ha trasladado al sur, al continente africano, para vincularse con los grupos criminales locales en los países subsaharianos, entre ellos grupos afiliados al Estado Islámico y a Al-Qaeda. Solo pudimos escuchar un nombre, Al-Shabaab. Hay una guerra y no sabemos por qué. Estos grupos actúan con una violencia espantosa en los 14 países que engloba el Sahel. Así ha ocurrido, por ejemplo, en República Centroafricana y Mozambique. Cuando los niños escuchan explosiones de bombas, el sonido de la explosión de granadas, el sonido de los disparos, se asustan. Estamos ahora en un momento de violencia e inseguridad. Cuando cruzamos la carretera principal que conduce a la iglesia, llegó un vehículo con los rebeldes de Seleka. No he visto a mi madre desde que empezaron a disparar. Casi incontrolables, los grupos extremistas conquistan cada vez más territorios. Obligan a los más pequeños a ingresar como niños soldados, realizan violaciones y cometen decapitaciones masivas de hombres, musulmanes y cristianos por igual. Para la población de estos países solo queda la fe y la esperanza de salvarse. Marcela Szymanski es la editora jefe del informe Libertad Religiosa en el Mundo, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y está aquí con nosotros en este programa. Y queremos preguntarla, Marcela, ¿es África el nuevo Oriente Medio de los terroristas islamistas? Pues exactamente, verdaderamente sí se puede hablar de esa manera, porque lo que está sucediendo es que al perder el Estado Islámico de Irak y Siria su terreno y sus fuentes de recursos en el petróleo del norte de Irak y de Siria, que lo exportaban a través de Turquía y de otros países para enriquecerse, han perdido la presencia física y el acceso a esos recursos. Entonces lo que decidieron fue pasar de Turquía hasta Libia. En Libia pasan en diagonal hasta Mali, ahí establecen sus campos de entrenamiento y desde ahí lanzan sus ataques con mercenarios o propiamente nuevos reclutas. ¿Qué están buscando? Están buscando reclutas, recursos y territorio. Perdieron todo el territorio en el Oriente Medio, como saben. Y la gran diferencia que vemos en esta edición de nuestro informe, comparado con el anterior, es que los yihadistas han llegado para quedarse. Ya no se van. Ya no nada más vienen y matan y se apropian, roban y se vuelven a retirar a Mali, si quieres. Ahora ya se quedan ahí, apropian el territorio. 60% de Burkina Faso ya no es accesible para ninguna agencia humanitaria. Y cada vez la acción de la Iglesia está más limitada a desplazamientos muy, muy cortos para poder asistir a la población. No nos damos cuenta porque la cantidad de kilómetros cuadrados que representa ese 60% de Burkina Faso ni siquiera nos entraría en la cabeza. Y estamos hablando de 14 países. Ya recientemente, en los últimos 2 meses, estos mismos grupos terroristas se hicieron de 2 puertos en Mozambique y controlan el acceso a las centrales gaseras locales, lo cual es verdaderamente un salto
que nos ha tomado a todos por sorpresa. Muy poca gente lo sabe, porque todos están confiados en que, bueno, hay islámicos en el norte de África, pero ahora están todos en la parte de abajo de África, tratando de hacer un puente desde lo que es Mali, Senegal, Burkina Faso, atravesando completamente el continente africano hasta la costa del Océano Índico. De ahí saltan a las Islas Comoros, al norte de Madagascar, a Sri Lanka, y de ahí a Indonesia, Brunei, Malasia y Filipinas. Entonces tenemos todo un cinturón de terror en el planeta. Impresionante. Vamos a ver lo que dice exactamente el informe de libertad religiosa sobre África. María, cuéntanos. Pues vamos a verlo ahora mismo, Raquel. Aquí lo van a ver además. Estos ataques y violaciones cada vez tienen más que ver con grupos terroristas islámicos que se han desplazado de Oriente Medio hasta África subsahariana. Allí, más de 2 docenas de grupos operan activamente y cooperan cada vez más entre sí. Entre ellos hay también grupos afiliados al Estado Islámico y a Al-Qaeda. Y esto es así porque el yihadismo aspira a convertirse en un califato transcontinental, y por eso los terroristas atacan en aquellos lugares que ven más débiles, ya sea por su pobreza o también por la fragilidad de sus gobiernos. Y vamos a ver ahora mismo también otros datos que viven ahora mismo en estos países africanos. En 23 de los 54 países que conforman este continente, es decir, en un 42% del total de los países, se viola la libertad religiosa debido a secuestros, a ataques a iglesias, asesinatos brutales a diferentes sectores de la población que están produciendo situaciones límite y éxodos masivos de refugiados. En 12 de estos países africanos la persecución es extrema y se cometen verdaderas atrocidades, como por ejemplo decapitar a los varones, tanto cristianos como musulmanes, que no se quieran unir a estos yihadistas. Marcela, nos decías que hay un nuevo cinturón de terror, este cinturón del que estamos hablando, pero que dentro de esos países hay al menos 2, uno de ellos, lo has mencionado ya, Burkina Faso, que os preocupan especialmente, ¿no? Pues mira, es que lo que pasa es que la velocidad del avance ha sido de lo más chocante. Pero la pobreza ya era verdaderamente abyecta ahí. Y luego llegan estos y pues reclutan, encuentran los recursos, no porque Burkina Faso sea rica, sino porque es el paso de tránsito de todos los tráficos ilícitos que entran a través de la Guinea y agarran el camino en diagonal hacia Europa, atravesando justamente por ese país. Entonces lo que alcanza a pasar por Burkina Faso va a aparecer aquí: armas, drogas, seres humanos, órganos, lo que usted quiera, como tráfico ilegal. Es una fuente de recursos muy importante y claro, nos preocupa porque no vemos cómo lograr detenerlo en ese sentido. Pues Marcela, gracias por contarnos esta realidad que, como decimos, es muy dura, que además la tenemos muy cerca, muy cerca. Mucho más de lo que pensamos. Vamos a seguir analizando conclusiones, tendencias globales de cómo se está vulnerando la libertad religiosa en el mundo. Hemos visto que África es el principal autor de estos ataques contra la libertad religiosa, ¿cómo? El yihadismo que estamos viviendo. Y a nivel global vemos que se expande. ¿Qué otros perpetradores quiere delimitar la libertad religiosa? María Ruiz, cuéntanos, ¿quién más está atacando? ¿Son los autores de esta libertad religiosa, de este derecho? Pues Raquel, el ataque a la libertad religiosa procede de gobiernos autoritarios en 43 países del mundo. Y esto afecta a una población de más de 2.900.000 habitantes. Más de 2.000 millones. Son países como, por ejemplo, China. Allí se vigila a los grupos de fe y se les ataca con mucha violencia. Grupos, por ejemplo, de musulmanes y uigures que viven en el estado de Xinjiang, al noreste de China. Hay también 26 países en el mundo, aquí lo están viendo, donde el ataque a la libertad religiosa viene dado por el extremismo islamista. Esto afecta a una población de más de 1.200.000 habitantes. Es el caso, por ejemplo, de Nigeria, donde el grupo terrorista Boko Haram siembra el terror con matanzas y con secuestros masivos. Y hablamos también, por último, de 4 países en el mundo donde la libertad se viola constantemente por sistemas nacionalistas étnico-religiosos, y esto afecta a una población de más de 1.000 millones de personas. Ahí lo ven. Es el caso, por ejemplo, de India, donde la minoría cristiana se enfrenta a una grave marginación y a una persecución activa por parte de muchísimos ciudadanos. José Luis, Raquel. Marcela, sabíamos del yihadismo, los gobiernos autoritarios, nos es fácil hacer la imagen de cómo se achaca y se persigue todas las libertades y también la libertad religiosa, pero ¿cómo atacan, cómo vulneran este derecho fundamental estos grupos
nacionalistas étnico-religiosos? Mira, esto es verdaderamente una situación en la que mucha gente los llama nacionalistas, pero es verdaderamente una cuestión de supremacía. Es un supremacismo por pertenecer a una etnia y a una religión, no la una o la otra, sino las dos juntas, son superiores. Y eso hay que demostrárselo a todos los otros ciudadanos de ese país. ¿Qué ha sucedido? Que esta es una manipulación de la reacción popular a una pérdida de identidad. Entonces se subrayan las diferencias reales o imaginarias con los otros. Eso lo podemos ver en muchos países del mundo donde hay procesos separatistas. La consecuencia es alarmante, sin embargo, cuando ya el que tiene el poder político y militar es el que tiene esa creencia y que de inmediato crea una categoría de ciudadanos de segunda clase. Cuando el partido en el poder es el que lo promueve, da carta libre a la impunidad por linchamiento, da carta libre a que se les cierren las puertas a todos los que no pertenecen a esa etnia, a ese grupo étnico religioso, a que no entren a universidades, que no puedan vivir en determinados lugares, que no tengan acceso a cuidados médicos, por ejemplo en el caso del COVID, a que no tengan ni siquiera acceso a ayuda humanitaria. En fin, y esto es una tendencia que has mencionado 4 países en los que es la causa principal de la violación de libertad religiosa. Sin embargo, tenemos identificados 6 países porque hay unos países que es verdaderamente una tragedia, están juntos el gobierno autoritario con la supremacía religiosa, etnorreligiosa. Entonces, esa disminución, digamos, de una automáticamente crear otra clase de ciudadanos, pero que es bastante numerosa, después de todo son casi 5% de los habitantes de la India son cristianos, por mucho que digamos minoría, si estamos hablando de 1.200 millones de personas, 6% es bastante. Y con esto realmente se crea una situación que es incomprensible para el Occidente, porque también aquí yo lo he escuchado en el Parlamento Europeo, donde trabajo también seguido, en el que dicen, bueno, es que si los están persiguiendo, ¿por qué no cambian de religión? Pero como decía José Luis hace rato, la libertad de creer, de que no te dejan creer, es también la libertad de que no te dejan buscar la verdad, la trascendencia. No te están impidiendo pensar. Eres el enemigo porque piensas diferente. No estás casando con toda esta gran sociedad que ellos sueñan de tenerla a un nivel tan homogéneo, que no hay lugar para ninguna otra persona. Eso es verdaderamente una tragedia, sobre todo en lugares tan ricos y tan populosos como la India, Bangladesh, Pakistán, Myanmar. Son, como ya lo dijeron, miles de millones de personas que viven en esos países y están en serio peligro. Es que esa sería su gran victoria. La gran victoria de quienes atacan la libertad religiosa sería que aquellas personas que se sienten amenazadas dejaran de creer o dejaran de pensar. Esa es la llamada a espolearnos a todos que hacéis desde Ayuda a la Iglesia Necesitada. Marcela, estamos hablando de quienes atacan la libertad religiosa en el continente africano y estamos diciendo quizá demasiado en general yihadistas. Me gustaría que concretaras un poquito más quiénes son quienes atacan a la libertad religiosa. Sí, nos hemos dado cuenta que era necesario también aclarar ese término y los términos que rodean muchas veces indebidamente, ¿verdad?, a la religión musulmana. Entonces, tenemos en nuestro resumen ejecutivo, que les invitamos a leer, un artículo que habla de las diferentes capítulos y ramas del Islam. Y ahí, claro, un yihadista es una persona que es musulmana, que tiene la creencia al extremo del Islam de creer, sobre todo, que creen que el único Islam que debería de existir es como era en los tiempos de Mahoma, o sea, igual que en el siglo VII, sin embargo les gustan los teléfonos móviles, eso es una realidad, pero ellos creen que toda la realidad de la aplicación de su religión debería ser igual que en el siglo VII. Entonces, por eso son extremistas, son musulmanes, entonces son islámicos, son extremistas porque están pero en el otro lado completamente de lo que puede ser el espectro de creencias y su aplicación, y además están dispuestos a promoverlo. O sea, eso también, el islamismo, el ser islamista, eso significa que vas como el equivalente de evangelizar, ¿no? Islamizar, pues sí, pero no es necesario sacar machete, bazooka y cohete, como podemos ver en esas ruinas espantosas de Siria,
No es necesario salir con eso para islamizar. En cambio, ellos, los yihadistas, creen que se debe de utilizar absolutamente todos los medios para expandir el islamismo y que sea lo único que haya válido en toda esa zona del planeta que les acabo de decir. Estamos hablando del islamismo, estamos hablando de los autores, de la violación a la libertad religiosa. Vamos a poner más luz, más datos, más titulares de lo que significa esta persecución en muchos casos brutal. María. Y son datos además desoladores, Raquel. Como vemos aquí, hay 30 países en los que se han cometido asesinatos por causa de la fe, desde mediados de 2018. Por ejemplo, una de las situaciones más terribles y más conocidas es la de Nigeria, donde el grupo Boko Haram ha cometido verdaderas atrocidades de matanzas. Cambiarse o dejar tu religión conlleva a graves consecuencias legales y o sociales. El 21% de los países del mundo, o sea, en 42, pasa esto. Y en este caso tenemos el ejemplo de las niñas y de las mujeres que son secuestradas, que son violadas, que son obligadas a cambiar su fe en conversiones forzadas que se registraron en un número creciente cada vez más de países, Raquel. En la calle sabemos lo que significa la libertad religiosa, esto de lo que estamos hablando, este derecho fundamental que en tantos países se ve vulnerado, se ve amenazado, pues hemos salido a comprobarlo. Pienso que cada uno escoge su religión, no te la tienen que imponer. Por lo tanto, libertad y religión, supongo que sea eso, ¿no? Pues no sabía decirte. A ver, esto sí que no tengo la idea, en eso no lo tengo claro. No. Yo creo que es un derecho, aunque hay países en los que es un privilegio. Y es una pena, la verdad. No debería ser a día de hoy, siglo XXI, no debería ser así. Y creo que debería ser igual en todos los sitios, que nadie tiene derecho a ser perseguido, precisamente. Yo creo que es un derecho. Pienso que tenemos una suerte de vivir en países que nos dan esta libertad, porque hay personas que lo pasan muy mal por seguir su fe, ¿no? Parece que lo saben, algunos no, pero en general algún concepto general al tenemos, menos sí, ¿no? Efectivamente, al menos tenemos ese primer concepto general y también es verdad que estamos hablando, lo decíamos hace un momento, de realidades muy duras. Esas imágenes que han podido ver a lo largo de esta edición especial de 13 al día son imágenes reales, parecen salidas de una película de acción, no, por desgracia, son imágenes reales y son imágenes detrás de las cuales hay muchas personas que mueren y mueren por su fe. Marcela Szymanski, sabemos más o menos que es un derecho humano, que la gente tiene que ser libre para creer, como estamos escuchando de la gente en la calle. ¿Qué implica el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge este derecho a la libertad religiosa, igual que recoge el derecho a la vida y todos los demás? Pues sí, efectivamente, ese es el derecho humano individual fundamental a la libertad religiosa está plantado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, hay 18 tratados internacionales de derechos humanos que toman de ahí el concepto para traducirlo en leyes bien concretas. Ahora, ¿quién firmó esas declaraciones? ¿Quién es miembro de Naciones Unidas? Los gobiernos, los estados, ellos son los principales y primeros responsables por el respeto a esos derechos fundamentales. No son los individuos los que lo firmaron, ¿sí? Son los países de los cuales son ciudadanos. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos también la obligación de conocer nuestros derechos, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero hay una gran ignorancia y esta ignorancia es visible, pero 100% en los gobiernos de Occidente. Muchísimos gobiernos no saben ni qué vienen esos 18 tratados, ni a qué fue a lo que se comprometieron, tanto así se transparenta en el hecho de que confunden que el laicismo significa hacer a un lado todo lo religioso en lugar de aceptar su responsabilidad como guardianes del Estado de Derecho, que absolutamente todos los seres humanos que viven en su territorio tienen los mismos derechos y por tanto ese espacio público le debe pertenecer a los que tienen una religión y a los que no la tienen. Ellos confunden ahora, y se ve clarísimo, en que el laicismo significa que no se vea la religión, pero por ningún lado, que no haya clases de religión, que no haya cruces en la calle, que nadie hable, que los hijos no les pertenecen a los padres. Y miren, no es cierto que uno de los primeros tratados internacionales de derechos humanos que vieron la luz tiene en el artículo 18.4 dice específicamente
refiriéndose a la religión, que los padres tienen todo el derecho de educar a sus hijos según sus creencias y convicciones. Es que los gobiernos lo saben, seguro, pero seguro que no. Entonces es una gran responsabilidad de nosotros como creyentes ciudadanos el saber recordarles estas responsabilidades a los gobiernos, decirle, tú firmaste, no quieres hacerme caso. Para eso está la Corte Internacional. La justicia internacional interviene cuando tu propio gobierno te hace a un lado. Y ese es un elemento muy importante que la mayoría de nosotros, al ver ese rojo y que sigue igual y que sigue peor, sentimos una desesperación. Por eso decíamos, es el mapa de la impunidad, porque no hay nadie que llegue y los detenga. Pero es la obligación de los estados el detenerlo. Y si ese estado no te hace caso, entonces saltas al nivel, vas fuera para pedir esa ayuda para la justicia, tener acceso a la justicia. En nombre de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que es el nombre y apellido completo de este derecho, hay un conglomerado de derechos que hay que estar muy vigilantes con ellos y que hay que estar cuidándolos uno por uno, como a veces hemos dicho, como las tejas de una casa. Justo. Pero hay una tabla con 38 criterios que nosotros usamos para este informe y que es lo que indica cómo nos vamos fijando en dónde va eliminándose poco a poco el derecho y dónde tenemos que estar vigilando. Exacto, vamos a ello, Marcela. Nos has adelantado un minuto, efectivamente. La libertad religiosa es un gran tejado donde están amparados muchos otros derechos fundamentales, porque claro, hasta llegar a ser asesinado siempre hay un camino previo, como nos cuenta Marcela, de que vas perdiendo poco a poco tu libertad religiosa, se va empequeñeciendo, se va vulnerando, atacando, hasta que al final eres perseguido, llega un yihadista y te puede matar. María, explícanos este camino hasta que se pierda la libertad religiosa. Pues puede producirse, Raquel, como decías, muy bruscamente, por ejemplo, en un conflicto o en una guerra, o puede producirse de una forma más lenta. Puede ser un proceso de erosión, poquito a poco, que se produce a lo largo de muchos años. Imagínense, como decíamos ahora mismo, que son las tejas del tejado de una casa. Esas tejas del tejado de esa casa representan la libertad de educación, la libertad de expresión, de pensamiento, de reunión, de movimiento, de libertad, el derecho a voto. Esas tejas, cada una de ellas, poco a poco van saliendo volando, de una en una o a veces incluso varias a la vez. Van siendo arrastradas por vientos cada vez más fuertes y claro, aquel que vive dentro de esa casa acaba quedándose sin tejado, a merced del viento. Imagínense que esos vientos adoptan forma de gobiernos autoritarios, de redes terroristas transnacionales o de líderes religiosos fundamentalistas que incitan a mareas de luchadores, a mareas de linchadores contra los de esa casa. Y es así como millones de personas han ido perdiendo poco a poco su libertad, Raquel. Bueno, decíamos que al comienzo del programa decía Javier Menéndez de Ros, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que este es un programa especial para ver esta realidad y para espolear, para tratar de despertar a los ciudadanos. Y añadía hace tan solo un instante, Marcela, también tratar de espolear a los gobiernos de los países occidentales. Marcela, gracias de verdad por contarnos esas experiencias tan duras que a veces pasan desapercibidas. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora nos hacemos la gran pregunta. ¿Y la pandemia? ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿Cómo ha afectado a la libertad religiosa? Pues seguro que ayudar no ha ayudado. No, al revés. El COVID-19 ha tenido muchísimas implicaciones en todos los derechos humanos. Lo estamos viendo, libertad de movimiento, de reunión. Bueno, pues obviamente a la libertad religiosa, desgraciadamente, también se ha visto afectada, ya que es que ante la emergencia tan grande que tuvieron que afrontar los gobiernos, se tomaron a veces medidas extraordinarias, muy extraordinarias, y en algunos casos no exentas de abusos y de ataques a los derechos fundamentales. Nos lo cuenta María de nuevo. Ha afectado a la limitación de la práctica de culto, pero no de una manera proporcionada, sino desproporcionada. En estos países ha afectado a derechos como a la libertad de reunión, a la de asistencia, a servicios religiosos, incluso la negación de ayuda humanitaria. En Pakistán, por ejemplo, ha pasado. Allí las organizaciones benéficas musulmanas negaron directamente ayuda alimentaria y kits de emergencia a los cristianos. Pero la cosa no queda ahí. Se ha llegado también a otros extremos, por ejemplo, la estigmatización religiosa como causante de la pandemia. Fíjense, en países como China,
O en Turquía también se llegó a señalar a los cristianos como causantes directamente de la pandemia, y en otros países se culpó también a judíos o musulmanes. Y otras consecuencias también de la pandemia son el aumento de yihadismo en zonas sin control estatal y también el reclutamiento en Internet, Raquel. Pues muchísimo cuidado, porque la libertad religiosa se va perdiendo poco a poco y esta pandemia pues nos tiene que estar prevenidos todos. Están un poco alerta, que la libertad religiosa y el derecho al culto no emana del derecho de reunión, emana del derecho a la libertad religiosa. Cosas diferentes reconocidas como diferentes en la legislación internacional. Además. Bueno, en algunos países, como dice este informe de libertad religiosa, pues no hay atentados, secuestros, leyes contrarias a la libertad religiosa, pero hay señales de alarma, luces que dicen que, atención, uno de estos casos es lo que ha ocurrido en Chile, donde en una violencia inusitada se atacaron en los 2 últimos años 2 iglesias en el centro histórico de la capital. Un supuesto estallido social acabó en ataques brutales contra 2 iglesias, la de la Asunción y la Veracruz. Vamos a recordarlo. Me llaman por teléfono y me avisan que la iglesia está quemándose. En media hora ya las llamas cubrían la iglesia, me quedé estupefacta. Mucha gente celebrando, con banderas, ya cantando, esperando que la torre se cayera. Y había otro grupo de las caras que yo veía de algunos vecinos de la impotencia. Yo lloraba, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Era una imagen fuerte y muy simbólica de alguna manera, porque caía la torre con la cruz donde estaba la Virgen y la gente celebrando esa caída. Para mí fue muy fuerte esa imagen, de ver este odio de alguna manera y la gente celebrando algo que para tantas personas significaba un dolor grande. Como que hubo una guerra. Y esta vez fue con mucha más violencia. Trataron de destrozar lo más que pudieron. Y ahora todo hecho ceniza, todo quemado, todas las vigas quemadas. Era hermoso, tenía sus dibujos, sus cosas, sus maderitas. Bendito sea Dios. Entonces duele mucho porque algo que para uno es parte importante de su identidad, de su ser, se ve destruido junto con este edificio. Y esto es de los pocos patrimonios que nos quedan. Es una iglesia de más de 150 años. Mi pensamiento es que esto no muera. Que esto no muera. Porque la verdad es que este es nuestro lugar de oración. Nosotros sabemos que la iglesia somos nosotros, pero es nuestro lugar de oración, donde nosotros nos juntamos, donde nosotros compartimos nuestra fe, donde se celebra nuestra misa. Las imágenes son pavorosas y esto ha ocurrido en Chile. Esto que veían no pasa de un día para otro, esto pasa con varios días sucesivos de ataques más pequeños a la libertad religiosa. Padre Pedro Narbona, bienvenido, muy buenas noches desde España. Buenas noches, muchas gracias por el contacto y por compartir esta experiencia que de hecho ya revivirla, aún así, vuelve interiormente a afectarte. Eso quería preguntarle, padre, ¿qué recuerdos le vienen a la memoria cuando ve esas imágenes que por desgracia usted tuvo que vivir en primera persona? Es fuerte, es tremendo, o sea, nunca pensábamos que iba a ser tanto el ensañamiento contra la iglesia y más de fondo contra también la comunidad cristiana, ¿no? Las personas que ya ustedes la han entrevistado suficientemente, ¿no? Y hay testimonios desgarradores, pero nunca
pensamos que iba a llegar a un nivel de violencia, de agresividad tan fuerte y de experiencia como dolorosa, desgarradora como la que vivimos interiormente y exteriormente, ¿no? Cuando repasamos esas imágenes y nos paramos en medio de los escombros y vemos todo esto que ya está quemado, ¿no? Destrozado, y sobre todo que recuerda un nivel de rabia, de agresividad, de enfermedad interior, ¿ah? De desmoronamiento, a lo que podemos llegar, tanto que mirando la historia nos horrorizamos de tragedias o actitudes de los hombres que hemos tenido en tiempos pasados, y esto es un reflejo de eso, ¿no? A lo que podemos llegar, digamos, ¿eh? Porque no somos capaces de ver que detrás de estos muros, detrás de esta materialidad, no solamente hay unos ladrillos, sino que, como alguien ya lo decía de los entrevistados, es la vida de fe, y la vida sobrenatural y la vida humana, religiosa, de personas concretas, de familias concretas. Padre, don Pedro Narbona es el párroco de estas dos iglesias, de la iglesia de la Asunción y de la iglesia de la Veracruz, que estábamos viendo estas imágenes. Y es verdad que duele mucho, pero hay algo detrás de estos muros, que es la comunidad, los parroquianos del Padre Pedro, que con motivo del informe de libertad religiosa, ayuda a la Iglesia necesitada, siempre reconoce pues aquellas comunidades, aquellos amigos nuestros, aquellos hermanos que, a pesar del dolor, bueno, pues han puesto una palabra de perdón, una palabra de esperanza, y desde luego han demostrado con su testimonio que la fe vale más incluso que las propias iglesias. Y en este momento, don Pedro, vamos a contar a toda la audiencia de 13 Televisión que sus dos parroquias y usted son merecedores este año del Premio a la Libertad Religiosa 2021, que concede ayuda a la Iglesia necesitada. ¿Por qué, José Luis? Hombre, lo hemos visto, yo creo, ¿no? Hemos visto que efectivamente es un testimonio no solo doloroso, también de reconstrucción, porque, padre, estoy convencido de que las iglesias se levantan otra vez, ¿no? Al día siguiente fueron todos sus parroquianos. Cuéntelo, don Pedro. Ciertamente que eso es lo que más te fortalece, ¿no? Lo que Dios va haciendo en una comunidad que más allá de la materialidad es de reconocerse ser cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Aunque herido, pero que se va reconstruyendo, y que por la fe, ¿no? Va el mismo Señor sanando esas heridas, ¿no? Esas llagas que junto a las de Cristo son las llagas del resucitado, y que iluminan y fortalecen la vida de la comunidad. Y esa resiliencia de ambas comunidades, la Asunción, la Veracruz, ¿no? Como lo habrá también en estos últimos días en el sur de nuestro país, ¿no? En la Araucanía, en Padre Las Casas, o en el norte, que también han sido atacados otros templos, ¿no? Pero la gente vuelve a resurgir, a resucitar, como Jesucristo, ¿no? Que nos toma de la mano, y nos invita a seguir construyéndonos interiormente, fortalecidos, y ya veremos cómo reconstruimos lo material. Pero hoy estamos preocupados y abocados fundamentalmente a esa reconstrucción que está haciendo el Señor resucitado en cada una y cada uno de nosotros. Y lo hermoso, como ustedes también lo mencionaban, ¿no? Sin rabia, sin odiosidad, sin rencor, al contrario, rezando también para que esto convierta los corazones, especialmente de aquellos que en nuestra patria como en el mundo entero tienen la esperanza de que a través de la violencia, a través de pisotear al otro, de jugar con la dignidad del otro, despojarlo de una dignidad que muchos de ellos dicen
tanto defender, es que nosotros queremos que poder construir esa cultura del encuentro, esa civilización del amor a la que llamaba San Pablo VI. Pues muchísimas gracias, don Pedro, párroco de la Asunción de la Veracruz, por su testimonio a pesar de estas circunstancias tan duras para usted y para todos sus parroquianos, para toda la Iglesia de Santiago de Chile y su país, que lo están pasando un poquillo mal. Y enhorabuena por este merecidísimo premio. Muchísimas gracias. Ciertamente, ese premio es para las comunidades fundamentalmente. Ellas lo han conquistado y lo guardarán y lo atesorarán muy bien. Y saludo también a mi obispo y a mi vicario y al vicario nuestro y al obispo de la diócesis, Monseñor Celestino, que ha estado siempre con nosotros. Y gracias a ustedes por la solidaridad y por también mirar hacia este otro lado que ciertamente nos tiene muy presente y en el corazón. Que Dios les bendiga. Gracias por sus bendiciones, Padre Pedro. Qué maravilloso ese ejemplo y lo que decía el Padre Pedro. La libertad religiosa se defiende sin rabia, sin rencor, pero con firmeza. Sin rabia, sin rencor, pero con firmeza. Bueno, hemos visto cómo los enemigos de la libertad religiosa atacan con enorme violencia iglesias, edificios, cómo atacan con enorme violencia países. Pero, por supuesto, María, también atacan a las personas, con nombres y apellidos. Pues fíjense, aunque musulmanes y cristianos son igualmente víctimas de la violencia extremista, los cristianos tienden a convertirse incluso cada vez más en un objetivo específico de los terroristas, eliminando así el pluralismo social y religioso y, por supuesto, la armonía de la región. Casi un 30% de los cristianos viven en esta situación, en concreto el 27%. Vive en países donde la libertad religiosa es gravemente atacada. En número, ahí lo ven. Más de 646 millones de cristianos viven en estos países donde no se respeta la libertad religiosa. Pues es espeluznante las cifras. Casi el 30% de los cristianos en el mundo viven en países con ataques muy graves a la libertad religiosa. Somos los más perseguidos, José Luis. Y ahora lo vamos a encarnar. Le vamos a poner un rostro. Vamos a entender, a mirar lo que supone ser un cristiano perseguido en uno de estos países que hemos visto pintados de rojo. De Pakistán. Los que están en el top 10, en los hot countries. Sí. Vamos a hablar con una cristiana laica de Mulan, en este país, en Pakistán. Se llama Marian y tiene 33 años. La están viendo ya. Tiene que tener su rostro un poco cubierto por medidas de seguridad. No es libre ni siquiera. En su país, los cristianos de Pakistán son menos del 1%. Viven su fe sabiendo que están siempre en el punto de mira. La miran a Marian, pues bastante mal si lleva pues una cruz en el cuello cuando va en el autobús. La increpan por no llevar su cabeza cubierta. Estudió siempre en la escuela, pues acosada por las enseñanzas del Corán. Marian, en su país, pues viven muchos cristianos que han muerto por su fe, que han sido asesinados. Tú has conocido a mártires que han dado su vida por Jesús, ¿verdad, Marian? Bienvenida. Buenas tardes. Pues sí, especialmente que para ir a misa cada domingo puede costarte la vida. Y yo conozco un joven que se llamaba Akash y que murió en un atentado cuando iban a explotar la iglesia que estaba llena de gente. Y bueno, ya sabéis que ahora está en proceso de beatificación. Y en Pakistán la fe es muy fuerte y los cristianos son muy valientes. Y toda la gente, como mi familia, y pone su cruz en la puerta de la casa, de sus coches, y nos gusta expresar nuestra fe, aunque nos traiga siempre muchos problemas. Tenéis el derecho, la necesidad y sobre todo la valentía de hacer ese tipo de gestos, de poner la cruz en vuestros coches, en vuestras casas. Nos decía una de nuestras invitadas anteriores que en muchas ocasiones les dicen, bueno, pero ¿por qué no dejáis la fe? ¿Por qué no cambiáis de fe? Sería mucho más fácil. ¿Cuántas veces te lo han dicho?
Pues es que depende si tienes que estás hablando con unas personas, unos estudiantes que son musulmanes o las personas y te dicen, ¿no? Que te invitan y dicen que bueno, es mejor que convertirse y tal, pero es que los cristianos son muy orgullosos de decirse que son muy valientes y tienen su fe muy fuerte y prefieren morirse que convertir. Así que se puede pasar, sí, en cada momento. Marian, en algunos pueblos pequeños de tu país, los cristianas pueden considerarse impuras. No podéis beber el mismo agua del mismo vaso, como le pasó a Asia Bibi, esta cristiana pakistaní acusada de la blasfemia, que todos nos acordamos. Tenéis que estar siempre midiendo las palabras para que nos puedan acusar de haber cometido este supuesto delito. Creo que en tu país ahora lo peor que está sucediendo es que a las niñas pequeñas, a las adolescentes, las secuestran para convertirlas forzosamente, y que incluso tú tienes ahora miedo y preocupación por tus sobrinas. ¿Es verdad que está pasando esto? Sí, es verdad. Es que la cosa de puros sí, todavía existe. No depende de dónde estás. Por ejemplo, en los pueblos que no hay educación y la gente puede decirte cualquier cosa. Eso es lo que pasó con a la cristiana que vivía en Lahore, que estuvo acusada por la ley de la blasfemia, y por eso nosotros los cristianos tenemos que estar siempre preocupados por lo que decimos, para que no tengan razones para acusarnos por la ley, y porque eso significa casi la muerte. Pues hay zonas, hay pueblos que son llenos de muchos extremismos, y de momento es verdad que lo que está pasando sobre las niñas está pasando muchísimo y constantemente, y lo tiene que saber todo el mundo, y es injusto. Y las niñas cristianas, no solo cristianas, las hindúes también, los indios, y tienen miedo que se las secuestran y luego la familia no sabe nada de ellas, que dónde están las hijas. Y yo tengo de verdad que sí, es que tengo mucho miedo por mis sobrinas, mi familia, y sobre todo por todas las niñas cristianas, que cualquier día cualquier cosa se puede pasar, y es muy difícil luego encontrarse las chicas, las niñas. Marian, que es una cristiana perseguida, que nos ha contado su experiencia en Pakistán. Admiro tu ejemplo, admiro tu valentía y admiro hasta la capacidad para aprender tan extraordinariamente bien otro idioma como en tu caso el español. Gracias por tu testimonio. A vosotros, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Marian. Bueno, afortunadamente en España, en nuestro país, hay libertad religiosa, a diferencia de Pakistán, el caso que acabamos de ver, pero recordamos que en este momento este derecho humano, este derecho fundamental, no se pierde, se lo decíamos hace un momento, de la noche a la mañana. Distintas personalidades de la sociedad civil nos recuerdan ahora cómo este derecho es fundamental, y es fundamental en todos los ámbitos de la vida. Para el ejercicio de la medicina, yo creo que es fundamental la libertad religiosa. Y en mi caso concreto, pues de no tener esta libertad, no podría ejercer mi profesión, porque precisamente por el tema de la medicina, pues con mucha frecuencia hay decisiones en las cuales pueden estar implicados aspectos pues muy personales, de convicciones. Porque muchas veces asumimos la libertad solo de una manera muy funcional, como libertad de poder hacer, de poder elegir esto o lo otro, y vamos perdiendo el significado profundo, la raíz de la libertad, ¿no? Que tiene que ver de alguna forma con la conciencia de haber recibido la vida como un don, que precisa una respuesta y que esa respuesta es imposible dar si no existe una libertad. También la libertad se ha partido en libertades. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que la dimensión espiritual y moral no puede ser dejada de lado ni ser considerada secundaria.
es muy importante poder compartir la dimensión religiosa porque como recientemente ha dicho el Papa Francisco, un buen cuidado del cuerpo nunca puede prescindir del cuidado del alma. Pero sí es verdad que se van produciendo poco a poco restricciones al ejercicio de la libertad religiosa y en concreto también en el ámbito educativo. Lo que no puede ser es la imposición, la eliminación del hecho religioso de la escuela impuesto para toda la escuela. Bien, decíamos que hay estas dos posibilidades y ambas se encuentran hoy un poco más restringidas que ayer con la implantación de la LOMLOE. Llevamos 50 minutos largos hablando de libertad religiosa y como Mariam, esta amiga nuestra pakistaní, ahora mismo hay miles de hombres y mujeres en el mundo cuya fe es tan verdadera, tan real, que no la dejarían por nada, ni por poder, ni por dinero. El caso es que nuestros hermanos cristianos y perseguidos han encontrado lo mejor, tienen lo mejor, el sentido de su vida, la razón de su existencia y la fuente de su felicidad. Lo tienen todo y nadie se lo pueden arrebatar, quizás la vida. Estos son nuestros cristianos mártires de la fe en el siglo XXI que nos hacen interrogarnos, preguntarnos por la razón de la nuestra, de nuestra fe. Y nosotros, cristianos de Occidente, los necesitamos. Les necesitamos para saber que hoy la fe se hace carne y presente y verdadera en cada rincón del mundo, como hemos visto en este programa especial. La única razón por la que existe esta Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada es para apoyar a estos hombres y mujeres, a estas comunidades minoritarias, pobres, marginadas, perseguidas hasta la muerte, como hemos visto en los 5 continentes. Les sostenemos en su dura circunstancia para que sigan siendo los testigos de la fe y de la esperanza en sus países. ¿Cómo? Bueno, pues mantenemos a estos sacerdotes, a estas religiosas, formamos a seminaristas. Me acuerdo ahora mismo de los miles de seminaristas de Nigeria, el país con mayor número de vocaciones de todo África. Reconstruimos las iglesias destrozadas, como las del Daesh en Irak, que hemos visto hace tan solo un mes, en el reciente viaje del Papa Francisco a este país. O levantamos muros de seguridad en las iglesias de Pakistán, para evitar atentados como la que le costó la vida a Kass, este amigo de nuestra amiga Mariam. Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a los laicos y a todos los catequistas, que luego son los que animan a estas pequeñas comunidades que se reúnen casi en la clandestinidad por la noche y a escondidas, como pasa ahora en la India. Por esto, te invitamos a que formes parte de esta aventura, la aventura de la Iglesia doliente contemporánea nuestra, que es nuestro ejemplo, que es nuestro orgullo. La Iglesia donde mirar en estos momentos. La que sigue diciendo sí a Jesús a contracorriente y además negando de golpe, de un plumazo, el nihilismo de Occidente, que ya no cree en nada y en nadie. Ellos sí y necesitan nuestra ayuda. Si quieres formar parte, unirte a esta gran familia de Ayuda a la Iglesia Necesitada, llama al teléfono de Madrid al 91 725 92 12 o búscanos en ayudalaiglesianecesitada.org. Hemos visto muchos casos reales, casos de personas como Mariam que se juegan literalmente la vida simplemente por llevar una cruz. Hemos visto cómo se caían víctimas de un pavoroso incendio iglesias, 2 iglesias en Chile. Hemos visto esos países africanos donde la guerra y la destrucción siempre con los perseguidos como unas víctimas propiciatorias para los enemigos de la libertad religiosa. Creo que todos esos casos merecen efectivamente también su atención, su interés y su ayuda. Pues muchísimas gracias, amigos. Ya saben, ayuda a la Iglesia Necesitada.org. Mañana les esperamos. Cuídense mucho. Adiós.